Ya estamos con la asambleísta Viviana Veloz. Ella es presidenta de la Comisión de la Verdad del caso Encuentro y le damos la bienvenida en la emisión de Un Café con JJ. ¿Me escucha usted bien, asambleísta? Buenos días, Jimmy. Sí le ¿Cómo le escucho. va? Asambleísta, la primera pregunta, la de cajón que le han de haber hecho ya todos. ¿Por qué retiraron la figura de traición a la patria? Ayer, anteayer, se sostuvo que hubo una especie de filtración del documento que llegó a diferentes medios de comunicación. ¿No fue eso como un globo de ensayo a ver más o menos qué recepción había por ahí? Como hubo tantas opiniones en contra de juristas de todas las tendencias, en el sentido de que no había sido bien traído esa infracción, o bien traída esa infracción calificada como traición a la patria, por eso ustedes la retiraron. Buenos días, Jimmy. Un abrazo para usted y para toda la audiencia de Un Café con JJ. Nosotros, cuando se hizo la elaboración del informe, las conclusiones y las recomendaciones, que no sabemos cómo se filtró el documento, de ninguna manera era un globo de ensayo, pero le voy a decir de lo que yo creo, de lo que yo tengo certezas, más allá de lo que haya ocurrido el día de ayer en la votación. Después de lo que se ha recabado tanto en las comparecencias también como en la información que se ha remitido a la comisión que investigaba el caso Encuentro o Gran Padrino, le puedo decir mi apreciación, más allá de lo que diga cualquier constitucionalista y penalista que muchas veces leen el derecho o leen la ley a conveniencia o se inventan leguleyadas para salvar al presidente de la República, Guillermo Lasso. Para nosotros, y lo digo para mí como legisladora, el presidente de la República, Guillermo Lasso, es responsable político por un presunto delito de traición a la patria. ¿Y por qué lo sostengo? Por varios motivos. El primero, porque él tuvo conocimiento del informe que alertó sobre la penetración de la mafia albanesa en el Estado y no cumplió con su deber de combatirlo con una política de seguridad. Segundo, porque aquí ciencia permitió la penetración de la operación de la mafia albanesa en las instituciones del Estado. Y tercero, en las palabras del primer mandatario, en sus propias palabras, en la justificación incluso de la consulta popular, su negligencia permitió que el narco corrompa instituciones públicas y políticas del Estado. Y hay que confrontar lo que dice la Constitución de la República, lo que efectivamente pasa en el territorio. Una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa es lo que en este momento están imponiendo las mafias en todo el país. La Constitución, por ejemplo, le digo, establece que existe la libre movilidad, que es lo que pasa en la provincia de Esmeralda. Vamos a ver lo que pasa en Esmeralda, la realidad de la gente que vive ahí. Se encierran sus negocios a partir de las 4 de la tarde por miedo. En esas condiciones, por ocultar un informe tan grave como la mafia albanesa, como la penetración del narcotráfico en nuestro país, el haber permitido el archivo de esa investigación, que es real, que no es falsa, que incluso Fiscalía General del Estado nos notificó que existen 11 cuerpos con 1.109 fojas. ¿Acaso eso no es afectar contra la seguridad del Estado? ¿Acaso eso no es incluso traicionar a la patria? La misma Constitución garantiza la educación de nuestros niños. Sin embargo, el titular hace muchos meses en varios medios de comunicación es que la mafia albanesa genera escuela de niños sicarios. El ocultar el informe, poner en riesgo la seguridad del Estado, no es traicionar a la patria, es gravísimo. La ley incluso establece las circunstancias en las que se debe pagar impuestos. Pero los grupos mafiosos han decretado un impuesto ilegal, abusivo, desproporcionado, como son las vacunas. Ignorar el informe solo porque ahí está su gran cuñado, el señor Danilo Carrera Druet, no es atentar contra la seguridad del Estado. Hemos visto que se han escandalizado los penalistas, los constitucionalistas, pero ellos no viven, Jimmy, la realidad de barrios como Puzulí en Quito, la realidad de barrios de Nueva Prosperina en Guayaquil, la realidad en barrios como los de mi provincia, en Santo Domingo de los Áchilas, la Che Guevara, la Cristo Vive, entre otros barrios, o lo que sucede en Esmeraldas. Si el enemigo, y ahí quiero concluir esta idea, el enemigo no es solo, cuando hablamos de traición a la patria, que existen en el artículo 353, hay 15 numerales. Nosotros invocábamos el numeral 7. El enemigo no es solamente un país externo o una invasión de tropas. En los territorios más pobres, el enemigo son las mafias. El conflicto, la preocupación
porque existe una invasión y un control de estos grupos mafiosos. Y el 353, numeral 7, claramente establece que existe en tiempos de paz y en tiempos de guerra, y cuando el enemigo penetra dentro de la sociedad civil y atenta contra la seguridad de esta sociedad civil. Ya, ahora, asambleísta, pero ¿qué responde usted, por ejemplo, cuando el presidente, ministros, sostienen que en los últimos 2 años, un poquito más de años, Ecuador ha batido todos los récords de capturas de droga, de cargamentos que van con destino a diferentes países, ¿no? ¿Qué responde usted ante esto, que también en los medios a los que usted se refiere también hacen referencia de ese dato? Mire, el presidente de la República le engaña al país. La mafia y el narcotráfico ha cooptado el Estado. Y no es lo que dice el presidente de la República, esa no es la realidad. El informe que nosotros hemos preparado y que será debatido el sábado en la Asamblea Nacional hace alusión a la no información sobre una circunstancia que ha repercutido en la sociedad, que ha puesto en riesgo la seguridad de los ecuatorianos. ¿Y cuál es la circunstancia? El avance del narcotráfico. Cuando le digo que la mafia ha cooptado el Estado, en esta estructura existe que se cooptó y se evidencia el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura, el Servicio de Aduanas, el Ministerio del Interior, incluso el propio Ban Ecuador. El presidente ocultó un informe que él tenía conocimiento desde el 7 de julio del 2021 a las 3:40 de la tarde, que no solo lo dice la comisión en las investigaciones, no solo lo han dicho los comparecientes, así también lo dijo su aliado, el legislador Fernando Villavicencio, en otro informe paralelo que él ha presentado. Lo cierto es que si usted revisa la realidad que en este momento atraviesa el país, la inseguridad nos ha ganado la batalla, el narcotráfico nos ha ganado la batalla, la mafia se ha instalado en suelo ecuatoriano y estamos camino a ser un narcoestado. Así que lo que el presidente dice es totalmente un engaño y una mentira que los ecuatorianos ya no le creen. Por eso, nuestras motivaciones para recomendar que se dé paso a un juicio político, de acuerdo a lo que establece el 129, número 1, número 2, esto es atentar contra la seguridad del Estado y contra la administración pública, es porque el país necesita un baño de verdad. Al presidente se le dijo, asista a la comisión, diga su verdad, presente sus pruebas de descargo. Lamentablemente nunca lo quiso hacer. Asambleísta, buenos días. Noris Arroyave les saluda. Buenos días. El numeral 7 del artículo 353 dice: no informar de la aproximación del enemigo o de circunstancia que repercuta directamente en el conflicto o en la población civil. Entendiendo esto, ustedes se acogen al hecho que dice el asambleísta Villavicencio y que también varios de los comparecientes a la comisión, de que el presidente tenía la información o la general Varela, la comandante Varela se lo informó en una reunión que hubo. Sin embargo, esto es, y me pongo un poco como abogada del diablo, la palabra de uno versus la de otros. ¿Hay alguna prueba más contundente que muestre o que consolide este hecho, esta idea que dice que el presidente sabía del informe? Mire, no solamente es lo que se reveló en el medio de comunicación digital La Posta, es los elementos que nosotros como comisión hemos recabado. Hay prueba que se incorporó en calidad de reservada, que no existe la figura legal para que esta información sea reservada, como las bitácoras de Carondelet. No puedo ir más allá de lo que dicen. Pues se tiene esa información, o sea, pero sí se tiene esa información. Nosotros tenemos esa información y vamos a solicitar que esa información se desclasifique para que los ecuatorianos puedan tener la certeza de que lo que decimos es real, así como también un organismo de control que compareció a la Asamblea Nacional también en su investigación han establecido que estas empresas que se crearon bajo la figura de exportación de banano, de marisco o también para la construcción, tenían tan solo una fachada y precisamente esas empresas tenían la misma dirección domiciliaria donde en la que en los seguimientos que realizaron dentro de esa investigación del caso León de Troya tenían las reuniones constantemente tanto el señor Rubén Cherres como el señor Danilo Carrera, como el señor Dick Trangil, el ciudadano albanés que tiene esta conexión con la mafia albanesa, y que también ellos han determinado que existiría esta operación en la mafia con el narcotráfico y el lavado de activos. Como le digo, no puedo ir más allá porque la información la entregaron con carácter de reserva
vamos a hacer todas las acciones necesarias para que esta información se levante la reserva, se pueda desclasificar y el país también pueda conocer lo que reposa ahí, más allá de las comparecencias que también ratificaron que tenía conocimiento el presidente de la República, la excomandante de policía Tanya Varela, la ex ministra del Interior Alexandra Vela y otros funcionarios del Estado. Asambleísta, ¿se llamó a comparecer a Tanya Varela? Se la llamó a comparecer por 2 ocasiones, no quiso asistir, se escudó diciendo que ella ya no era parte de la comandancia general, así como también no quiso comparecer el general Giovanni Ponce, y recordemos que en unas revelaciones se dice que el presidente de la República habría negociado con Giovanni Ponce que él no revele que este informe se archivó para seguirlo teniendo en las filas policiales después de que se conoció el caso de la señora María Belén Bernal. Entonces se les llamó a comparecer, así como también al teniente coronel José Luis Derazo, que fue el agente de policía que estuvo al frente de esta investigación, pero ni el ministro Juan Zapata, ni el comandante general de policía Fausto Salinas, a pesar de 3 insistencias que realizó la comisión, no quisieron darle la autorización para que él comparezca. Ahí debo recalcar que el señor teniente coronel Erazo envió un comunicado a la comisión que él tenía toda la predisposición de asistir a la mesa legislativa para narrar cómo sucedieron los hechos, pero que necesariamente y obligatoriamente necesitaba la autorización de sus superiores, esto es, o del comandante o del ministro del Interior, pero nunca se la quisieron otorgar. Asambleísta, en el caso de que pase el informe, llega a la asamblea, se vota y se aprueba el informe en el pleno. Luego de eso hay que crear un informe o un documento oficial para ser presentado al CAL y luego que el CAL lo remita a la Corte. Este informe no tiene necesariamente que ser, o este oficio no tiene necesariamente que ser vinculante con el informe que ha emitido la comisión. Y creo, y hago esta puntualización, esta contextualización, porque es importante que ese oficio que se haga y que se presente al CAL esté redactado y sustentado de tal manera que cuando llegue a la Corte no lo reboten, porque si no, hasta ahí llega el proceso. El día sábado el Pleno se va a reunir y el presidente de la Asamblea ha enviado la convocatoria para que se pueda debatir, se pueda aprobar. Si bien es cierto, este informe no tiene carácter de vinculante, pero sí servirá como sustento y elemento probatorio para presentar la solicitud de juicio político. Se tiene que presentar esta solicitud de juicio político ante el CAL califica y posteriormente, una vez que está calificado, lo tiene que remitir a la Corte Constitucional para que la Corte revise tan solo elementos de forma. La Corte no revisa el fondo de la propuesta o de la solicitud del juicio político, tan solo elementos de forma, esto es, 2 cosas. La primera, que se tenga las 46 firmas de respaldo que está establecido dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo segundo, que las causales que están siendo invocadas dentro de lo que contempla el 129 de la Constitución se enmarque con también lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal. Son elementos de forma, así también lo establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Si la Corte da paso admite esta solicitud de juicio político, remite nuevamente al CAL y el CAL inmediatamente tiene que remitirlo a la Comisión de Fiscalización para que se inicie el proceso de sustanciación y posteriormente enviarlo al Pleno de la Asamblea. Es claro que la presentación debe ser muy técnica, muy jurídica, debe contar con todos los elementos probatorios, con las pruebas documentales, así como también con las pruebas documentales que se requieran y que los solicitantes del juicio político pidan y soliciten a la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Buenos días, Omar. Asambleísta, a título personal, ¿cuál de los 2 causales tiene más peso para usted? ¿Lo de atentar contra la seguridad del Estado o los de delitos contra la administración pública? Existe, Omar, elementos probatorios suficientes para las 2 motivaciones de las recomendaciones que hizo la Comisión por la Verdad y la Justicia, tanto por los delitos contra la seguridad del Estado, así como también en los delitos contra la administración pública. Los 2 tienen suficiente sustento y los 2 han sido motivados en todo el cuerpo del informe, en las pruebas que se han recabado, y así también se sustentará en la solicitud de juicio político. Ahora, se lo pregunto, como lo hago como preámbulo, porque ya ayer Pedro Zapata, tanto en la comisión como me informan hace pocos minutos en contacto directo, acaba de decir, el PSC
dará el día sábado sus votos e incluso pondría sus firmas para el pedido de juicio político, siempre y cuando el juicio político se sustente en el numeral 2 del 129, es decir, delitos contra la administración pública, dejando de lado el tema de la seguridad del Estado. Usted, como cabeza de la comisión que ha investigado esto, ¿estaría de acuerdo con eso, que el pedido de juicio político como tal vaya por ese lado, por el lado de la administración pública, más que por la seguridad del Estado? Mire, yo respeto la postura de todos los legisladores y también de los colegas miembros de la comisión. Nosotros, como bancada de la Revolución Ciudadana, nosotros hemos decidido que nosotros apoyaremos la presentación de un juicio político con las dos causales, tanto los delitos contra la seguridad del Estado, así como también los delitos contra la administración pública. Existen suficientes elementos probatorios, como lo he señalado anteriormente, incluso muchos más en los delitos contra la seguridad del Estado. Hay abundante información de la documentación, así como también las comparecencias que fueron recibidas en la mesa legislativa. Y finalmente, asambleísta, usted acaba de mencionar que la Corte Constitucional tiene que revisar solamente la forma. Los elementos de forma. Exacto, más no fondo ni pruebas como tal. Pero así es. Seamos sinceros, asambleísta, usted sabe que la Corte Constitucional ha tenido un accionar bastante político desde el punto de vista de sus fallos. Entiéndase, la aprobación del tema de la consulta popular, algunas preguntas rechazó, otras preguntas las aceptó. El tema de la ley derogatoria de la reforma tributaria, que le terminó dando la razón a Guillermo Lasso, y por lo cual no prosperó esta ley derogatoria del paquetazo del 2020. ¿Usted realmente cree que la Corte no solamente va a revisar forma y no fondo? ¿Realmente cree eso? Bueno, recordemos que esa Corte Constitucional, que es de herencia del Trujillato, dio paso y calificó con la admisibilidad la solicitud de juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass, aun cuando ahí no existían elementos probatorios. Nosotros estamos realizando nuestro trabajo como legisladores y será el pueblo ecuatoriano quien sentencia a la Corte Constitucional si la Corte se niega a dar paso a este dictamen de admisibilidad. Como le digo, la Corte tan solo tiene que regirse a revisar dos cosas: elementos de forma, que se encuentren las firmas necesarias, así como también que se invoque lo que dice la Constitución en el artículo 129 y con la norma conexa, que es del Código Orgánico Integral Penal. Serán los ecuatorianos, si esta Corte quiere seguir protegiendo al presidente de la República, Guillermo Lasso, quiere seguir actuando políticamente y no jurídicamente, porque la Corte no tiene que estar del lado de ninguna fuerza política, sino que tiene que regirse a lo que contempla la Constitución. Serán los ecuatorianos los que sentencien el accionar de la Corte. Nosotros hemos hecho y estamos haciendo nuestro trabajo. Quedará en la cancha de la Corte Constitucional, que esperamos también, porque nosotros, más allá de ser legisladores o políticos, somos ciudadanos, somos ecuatorianos, nosotros sufrimos del día a día de lo que pasa en el país. Esperamos que la Corte no actúe con sesgo y dé paso a este dictamen. Gracias. Para que se trate el juicio político ya en la Asamblea Nacional. Gracias, asambleísta Viviana Velos, presidenta de la Comisión por la Verdad del Caso de Encuentro. Un buen día para usted. Igual para usted, Jimmy.